texto. El domingo pasado terminé el mensaje como si terminando Génesis 50 con José, pero durante la semana me di cuenta que era imposible dejarlo así, como lo dejamos, era demasiado abrupto. Entonces hoy lo que quiero hacer es añadirle una especie de conclusión al tema que sacamos de José el domingo pasado. Primero quiero leer un versículo que, espera un segundito que encuentre exactamente el texto. Bien, voy a leer este versículo que servirá de introducción a esto baila. Pero bueno. Bien, Génesis 3, escuchar el versículo nada más. Dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué nos quiere decir ese versículo? Es un versículo de un pasaje. Nos habla de que Dios perdonó a Adán y Eva. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis escuchando por dónde voy? Adán y Eva debían estar muertos porque habían pecado, habían violado la ley de Dios. Debían estar muertos y en vez de muertos están vivos, y Dios sacrificó un animal. ¿Por qué? Porque Dios los perdonó. Les perdonó la vida. Entonces, vamos a Génesis 50 y vamos a continuar con nuestra serie sobre la familia. Y quiero enfocar este día, esta mañana, estos minutos que tenemos, en el tema del perdón. Lo vimos el domingo pasado con José, pero como digo, creo que se quedó a medias o se quedó sin acabar bien. Y quiero enfatizar esta necesidad en cada una de nuestras familias. La importancia del perdón. La importancia del perdón en el hogar. Maridos perdonando a su esposa. Esposas perdonando al marido. Padres perdonando a los hijos. Hijos perdonando a los padres. El hogar nunca será lugar de bendición y reposo si no existe el perdón. Tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón, que las dos van juntas. A perdonar y a pedir perdón. Si es que queremos que el hogar sea un sitio de refugio, de reposo, de crecimiento y de testimonio. ¿Sabes que tu hogar, por su cualidad, por sus características cristianas, debe ser un testimonio del Evangelio? De cómo el marido trata a la esposa, de cómo la esposa trata al marido, de cómo el marido trata a la hija, de cómo la esposa trata al hijo. Todas esas relaciones deberían ser un testimonio al mundo. Y de hecho, gloria a Dios, yo puedo pensar en varias ocasiones, varias situaciones aquí entre nuestra misma iglesia, nuestra misma congregación, donde tu testimonio en el hogar ha impactado a otros. Y así debe ser. La gente viendo nuestro hogar deberían decir: ¡wow! ¿Qué hay ahí?
¿Cómo pueden tratarse así? ¿Qué tienen? Y al final, ¿qué tenemos? El Evangelio. Ni más ni menos. Tenemos el Evangelio. Pero cuando hay un hogar donde no se pide perdón y donde no se perdona, el testimonio no es positivo. Todo lo contrario. Es dañino. Entonces, quiero hablar un poco del perdón. Y lo vamos a hacer viendo estos dos versículos de José. Cuando José habla a sus hermanos después de que ha muerto su padre, porque los hermanos vinieron a él otra vez arrodillándose delante de él, cumpliendo esa profecía de sueño del capítulo 37, y José les habla en dos versículos, porque ellos vienen temblando, porque no saben qué va a hacer José con ellos. Es el número 2 del imperio, es el número 2 del reino de Egipto, y puede hacer lo que quiera. El faraón no se preocupa más que de sus propias cosas. Todo el reino y el gobierno lo deja en manos de José. Y ahora sus hermanos que le trataron con odio, con engaño, con crueldad, ahora llegan y dicen, ¿qué nos va a hacer? Y entonces José, como leímos la semana pasada, vamos a leer el versículo 20 y el versículo 21, es la respuesta de José. Bueno, empiezan el 19. Les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Soy yo vuestro juez? ¿Cómo nos gusta juzgar a los demás? Y cada vez que juzgamos, no digo cada vez que discernimos algo o que juzgamos en el sentido positivo de la palabra, cada vez que juzgamos a un hermano o a un incrédulo, juzgando con toda la intención de ejecutar nuestra sentencia dentro de lo que a nosotros nos cabe, cuando juzgamos, usurpamos el lugar de Dios, porque solo hay un juez de hombres y mujeres, y es Jesucristo. Ay de mí cuando yo tomo el lugar de Dios, porque cuando Dios quiera quitarme de allí, lo voy a pasar mal. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Dijo José. A mí es que José me fastidia. No tenía iglesia, ni escuela dominical, ni pastor, ni consejero, ni diácono, ni padre, ni madre, nadie para enseñarle. Pero él había aprendido suficiente acerca de Dios, y Dios le mostró suficiente para responder con una madurez que nos deja, a mí me deja atónito. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Hermanos, si la gran mayoría de nuestros pleitos que puedan haber son malentendidos, no son que un hermano le odia al otro, no, son malentendidos, diferente forma de expresarse o de normalmente, los hay de la otra clase también. Pero incluso en el peor de los casos, piensan mal de mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dijo José? Vosotros pensasteis mal. No lo escondió. No intentó decir, no pasa nada, hermano. No dijo eso para nada. Dijo, vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Y ese encaminar a bien de Dios,
tardó muchos años. No era un Señor, ayúdame. ¡Bum! La ayuda del Señor llega y todo se arregla. ¡Ah! No, Señor. Tardó mucho tiempo. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Mira, hermanos, el país entero de Egipto está vivo. Vosotros estáis vivos. Hemos disfrutado del papá durante todos estos años aquí en Egipto. Mira lo que Dios ha hecho a través de o a pesar de vuestro mal. Déjalo para mantener en vida a mucho pueblo. José dice: os portaste mal conmigo, pero Dios es más grande que vuestro mal. Es más grande que vuestras intenciones. Es más grande que vuestros propósitos. Y no habéis podido hacer tropezar a Dios. Porque Él tenía un plan. Y mira, chicos, lo ha llevado a cabo. Qué bonito. Versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo. No tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¡Wow! Por eso en el capítulo 37, versículo 1, dice la palabra, estas son, creo que igual es el versículo 2, estas son las generaciones de Jacob, José. Por eso. José fue un ejemplo de Cristo 1800 años antes, más o menos, de que Cristo pisara la tierra y entrara por Belén. Había uno que era ejemplar y que el Espíritu Santo puso como ejemplo de, no Cristo, no perfecto como el Señor, ¿qué va? Pero con un ejemplo extraordinario de Cristo. ¿Y en qué se ve? Se ve en su paciencia, se ve en su firmeza, en su fe, pero ¿en qué se ve al final? ¿Cómo cierra el libro de la historia de José? Con su capacidad de perdonar. Su capacidad de perdonar. Y quizás es una de las marcas más grandes de la madurez espiritual. Cuando encuentras a una persona capaz de perdonar cualquier ofensa a cualquier persona. ¿Por qué? ¿Porque soy bueno? No, porque Dios. Entonces, ¿de dónde viene el perdón? ¿De dónde viene el concepto? ¿De dónde viene el entendimiento del perdón, del perdonar, de ser perdonado? Viene de Dios. Génesis 3, 21 creo que era, que leí. Adán y Eva pecaron y merecían morir. Y el Señor los perdonó. Y aplicó, por supuesto, la sangre de un animal. Tuvo que estar, hubo un sacrificio y los vistió con pieles. Sacrificando un animal inocente, el primer sacrificado. Lo hizo Dios, el primer sacrificio. Lo hizo Dios, no Abel. Dios. No por sus pecados, supuesto, sino por los pecados de Adán y Eva. Entonces, vamos a hablar un poco en esta mañana acerca del perdón. Porque hay ideas flotando por ahí que son incorrectas. No son bíblicas. No son el perdón de Dios. El mundo perdona.
pero no olvida. Perdona, eso no es perdón. No es el perdón de Dios. La intención detrás de esa frase revela que eso de perdón no tiene nada. Lo que tiene es, lo guardo en un rincón y lo saco cuando me haga falta. Lo llevo en mi mochila. Ahí está. Tú no lo ves, pero ahí va. Y como se te ocurra ofenderme otra vez, lo saco y lo uso. Perdono, pero no olvido. Aprendamos a pedir perdón honestamente. Ven conmigo rápido a Mateo 18. Mateo 18, tenemos aquí, a propósito, bueno, no, lo saco luego. Mateo 18, 21 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Voy a leerlo rápido, ¿vale? Así que escucha bien. Y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una miseria, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le pidió lo mismo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me robaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. No le estaba dejando de perdonar, sino que le va a enseñar una lección, porque no supo perdonar. No supo perdonar. Y así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, si no aprendo a perdonar, me va a ir la vida bastante mal. Porque Dios se va a encargar de que Él no mostrará misericordia en cuanto a mis faltas y voy a sufrir. Porque no sé perdonar. ¿Por qué debería perdonar? Porque Dios me ha perdonado a mí. El Señor mayor perdonó al otro con la intención de que Él fuera a perdonar también. Aprender a perdonar honestamente. Si no pides perdón de corazón, da igual si la gente te perdona o no. Porque Dios dice: no te voy a perdonar. No te voy a perdonar. Estamos hablando de salvación, estamos hablando dentro del creyente, en la vida, en la iglesia, cómo Dios va a tratarnos y cómo va, Señor, a obrar en nuestras vidas. No lo tengo apuntado, se me olvidó apuntar el versículo. Famosa pregunta de Pedro. Señor... No, pero ese no es. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuál era la respuesta? 70 veces 7. La responsabilidad es de perdonar. Y perdonar. Y perdonar. Cuando pido perdón, debo de recordar que pedir perdón no elimina todo el fruto del pecado. Pedir perdón es necesario y de corazón.
Pero claro, queremos, pido perdón y ya como si nada. Vamos a pensar en eso un momentito. ¿Qué es lo que no se puede recuperar tan fácilmente después de pedir perdón? Primero, la credibilidad. Tu nombre ha sido dañado cuando tú ofendes a tu hermano y pecas contra tu hermano. Tu nombre ha sido dañado. Y cuantas más veces pides perdón, el hermano tiene la responsabilidad de perdonar, y veremos qué quiere decir todo eso, pero cuantas más veces pides perdón por lo mismo, más y más se deteriora tu credibilidad. Y la gente, lógicamente, no va a creer que lo estás haciendo en serio. ¿Por qué? Porque es siempre igual. Otra cosa que no se puede recuperar cuando pedimos perdón, no se reparan todos los daños que hemos hecho. Alguien dice, sí, yo pierdo los estribos, yo reviento, pero al poco rato ya estoy bien. Ya está todo bien. Que no es una cosa larga, sino que yo reviento al momento, pero luego ya. La dinamita también hace eso. La dinamita, ¡bum! Ya. ¿Pero qué deja atrás? Destrucción, muerte, dolor. Entonces, están los dos lados. Pedir perdón no necesariamente repara los daños. Y por eso hay que pedir perdón con un corazón humilde. Y hay que perdonar con un corazón humilde. No sé cuál es más difícil. ¿Pedir perdón humildemente o perdonar humildemente? Creo que andan por la par los dos. No son fáciles. ¿Cómo voy a perdonar? Voy a perdonar cuando me doy cuenta de todo lo que Dios me ha perdonado a mí. Porque nadie jamás puede ofenderme tanto como yo he ofendido a Dios. Ni todos juntos en la iglesia ofendiéndome constantemente podrían ofender tanto como yo he ofendido a Dios. Y me ha perdonado. Y me ha dado vida eterna. Y aquí me ha dado paz y gozo y alegría. Y muchas cosas más. Debería ser fácil perdonar. Pero como en la parábola, el siervo fue perdonado, ¿y qué salió a hacer? A exigir. ¿Por qué? Porque es igual a nosotros. Nos olvidamos muy pronto o no razonamos sobre el perdón que Dios ha demostrado hacia nosotros. José les decía, os perdono completamente perdonados. ¿Podía José olvidar? No, humanamente no podía olvidar, pero no guardaba rencor. Y su olvido era, ¿sabes qué? Solo lo recuerdo si alguien me lo trae a mente. Esa es la actitud. ¿Cuáles son los resultados del perdón?
porque nuestros hogares debían tener el perdón y el perdonar, el pedir perdón y el recibir perdón. Tiene que estar ahí, debería formar parte integral de lo que hay en nuestra casa cuando entramos por la puerta. Mira lo que dice el pasaje con José. Mira las palabras de José. Primero, dice, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuál es uno de los frutos, cuál es un fruto del perdón? Vida. ¿Has entrado en una casa o en un hogar donde aquí no hay vida de la buena? Me salgo corriendo. ¿Por qué? Seguramente no hay perdón. Porque con el perdón llega la vida, y con estos les llegó literalmente. Tranquilos, podéis vivir, os perdono, hay vida. El hogar cristiano debe de ser un lugar de vida porque hay perdón. Se perdona. Segundo lugar, donde hay perdón, hay seguridad. Seguridad, confianza. ¿Qué dijo? 2 veces. No temáis. En el 21, no tengáis miedo. Donde hay perdón, no hay miedo. Hay seguridad y confianza. Amén. Puedo llegar a casa, ofendí a mis padres o a mi madre o a mi padre, pero llego a casa, me han perdonado, la próxima vez que entro, puedo entrar. Y no tengo que temer. ¿Por qué? Porque mi papá o mi mamá o mi hija o mi hijo me ha perdonado, y yo sé que cuando me perdona, y vamos para adelante. Amén. Hay vida, hay seguridad, falta de miedo, falta de temor. ¿Qué dice? Versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré. Hay sustento. En vez de venganza, a ver, ¿cómo te la puedo devolver? No, perdonado. Provisión, dijo José. No dijo, bueno, perdonados, ir por ahí, ya no quiero ver en toda la vida. No, perdonados. Os voy a sustentar. Y de hecho vivieron en lo mejor de Egipto. José perdonó y les dio vida. Perdonó y les dio seguridad. Perdonó y les dio sustento. Todas estas cosas nos da Dios cuando nos perdona. Dios nos da vida. Dios nos da seguridad. Dios nos da sustento. Y luego dice, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló. Aquí habla es que José es un hombre tierno, muy tierno. Le ves llorar en diferentes ocasiones. Tenía un corazón muy tierno cuando se reveló a sus hermanos y tal. Y aquí los consuela. Estoy segurísimo que les dio a todos un abrazo. Y les consoló emocionalmente. Os quiero, os he perdonado, ya no tengo nada contra... hermanos, cuando eso tenemos en casa, el hogar es un sitio dulce. Amén. El hogar, yo quiero salir del trabajo para ir a casa. ¿Por qué? Porque mi casa es así.
Oh, amén, gloria a Dios. Quiero llegar, me encanta llegar a casa. Llegar a casa y... estoy en casa. Amén. Pero hay muchos hogares donde es todo lo contrario. El hombre va a casa, cambia y al bar para lo que queda del día o quién sé yo. O rápido se marcha a sus deportes o su lo que sea. ¿Por qué? Escapar de casa. Él, ella, los niños no quieren. ¿Por qué no quieren estar en casa? ¿Por qué los niños prefieren, o los hijos prefieren estar fuera que en casa? Habrá que preguntar. A ver qué pasa. El hogar debía ser un lugar de amor, de vida, de seguridad, de sustento, de consuelo. Por naturaleza, cuando nuestros hijos sufren, vamos a sufrir, ¿verdad? Pero muchas veces no lo sabemos practicar cuando están en casa, cuando se vayan ya, pero cuando están en casa, es difícil a veces. Que nuestro hogar sea un lugar donde nuestros niños, nuestra esposa... ¿Y quién arranca esto? ¿Quién empieza esto? ¿Quién es el que está guiando a la familia para que sea así? El marido, cabeza del hogar. Cabeza no para machacar, no para dañar, no para ofender, cabeza para guiar. Para poner ejemplo, para respetar, para amar. Dice, así los consoló y les habló al corazón. Estas frases no las pone el Espíritu Santo porque es que no quiere rellenar cierto número de palabras y bueno, se va a ir repitiendo. No. El Espíritu Santo pone cada frase porque la quiere ahí. Dice, les consoló y les habló al corazón. El perdón en un hogar trae amor, vida, seguridad, sustento, consuelo y amor. Que se intermezclan estos términos, está bien, así es. Nuestro hogar debe ser así. Y el primero en perdonar debería ser el marido y el padre. Y el primero en pedir perdón, marido y padre. Y justo detrás la esposa y la madre. Y detrás los niños, aprendiendo a perdonar. Así debe ser. En Lucas 23, 34, el Señor Jesucristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos. Adán y Eva, escuchadme bien, porque hay ideas incorrectas. Hasta que no me pida Paulita perdón, no lo voy a perdonar. Que me lo pida. En la Biblia, en Génesis, yo no veo donde Adán y Eva pidiesen perdón. ¿Alguien lo encuentra? ¿Tienes una versión que lo incluye? Dios los perdonó porque es Dios. Y yo no perdono porque me lo merezco. No perdono porque me lo pidan. Perdono porque soy de Dios. Soy cristiano y perdonaré. Perdonaré porque mi Padre no solo me ha perdonado a mí todo, sino que mi Padre encamina todo para bien, e incluso cuando el mundo
hacer mal. Nuestros hogares necesitan tener perdón como ingrediente constante. Y serán un refugio, y nuestros hijos se criarán sanamente en el Evangelio. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es Dios. Y el ejemplo de José es, desde luego, extraordinario. Termino leyendo un versículo y ahí, entre los muchos que podría leer, o varios, voy a leer uno. Dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, ¿qué? Perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Punto. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por el ejemplo de José.